como siempre les pido, ¿qué tal si levantamos un aplauso grande al nombre del Señor? ¿Se animan a repetir conmigo unas palabras? ¿Se animan? A ver, digan conmigo esto. Yo soy espíritu. Puedo escuchar la voz de Dios. Puedo recibir su palabra. Yo soy espíritu. He nacido de nuevo. Puedo recibir todo lo que Dios quiere darme. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Antes de meterme en el tema, me están pidiendo que también les recuerde que hay una necesidad muy importante de apoyo de hospedaje para los queridos hermanos que vendrán de diferentes ciudades y naciones para sobredosis, y que también encontrarán a la salida a Juan Manuel y Jenny, o a uno de los dos, que estarán atentos a recibir cualquier ofrecimiento que ustedes puedan tener para apoyar en esto. Ok. La semana pasada estábamos diciendo que desde el punto de vista del Señor, la vida es ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? La vida es, oh, qué bien, por lo menos algunos no lo han olvidado. Desde el punto de vista de Jesús, la vida es una construcción. Y eso fue lo que Él, digamos, parte de lo que Él destaca en ese famoso texto que tenemos, que no vamos a leer hoy, pero que está de referencia a Lucas 6, 47 al 49. Al decir esto, estamos afirmando entonces que la vida no es un albur, no es el resultado de la suerte, de la buena suerte, es decir, qué suerte la que tiene, o de la mala suerte, alguno que diga, no, yo nací salado definitivamente y todo me sale mal. Según esto, tampoco la vida es el resultado inapelable de las circunstancias o del entorno. Tampoco la vida es como lo que me tocó vivir, esto es lo que me tocó vivir. Y el punto principal que estamos queriendo destacar es la importancia de asumir responsabilidad sobre nuestra existencia. Por favor, di conmigo, necesito tomar las riendas de mi vida. Pastor, ¿no se supone que Dios las lleva? Bueno, se supone que Dios está listo para conducirte, pero las riendas las tienes tú. ¿Recuerdas que te dije la semana pasada de mi carrito viejo? Cuando me lo armaron bien, me lo vendieron, mi suegro lo armó porque era ingeniero mecánico y me lo vendió luego, y ese carrito le puse el letrero detrás, Dios es mi copiloto, ¿recuerdas? ¿Y recuerdas toda la crítica que te conté que recibí? No, Dios no es tu copiloto, Dios es tu piloto, me decían. Y les hice la pregunta que nunca nadie me ha respondido, que es, ok, si Dios es mi piloto y yo me estrello, ¿quién se estrelló? ¿Quién se estrelló? Creo que Dios quiere que yo asuma responsabilidad por mi existencia, y Él está dispuesto a conducirme en todo lo que yo haga. Pero no es cierto que confiar en Dios signifique decir, bueno, entonces Dios sabrá, y lo que pase, todo lo que sea, cualquier cosa que pase, es porque Dios lo quiso, o si Dios no lo quiso, entonces es porque el diablo se metió, o cosas por así, y no se asume finalmente ninguna clase de responsabilidad por la existencia propia. El punto es este: yo les dije que creo que debemos asumir responsabilidad en tres grandes áreas, que son las que vamos a mirar hoy. La primera de ellas, el poder de las creencias. El segundo, les dije que veremos la semana que viene, el poder de una decisión, y el último será el poder del sometimiento. Son tres cosas que aparecen implícitas en ese pasaje de Lucas. Así que retomemos entonces el poder de las creencias. De ese comenzamos a hablar, y quiero recordarte un par de cosas que ya dije. ¿Estamos listos? ¿Listos? Un par de definiciones. Una normal de diccionario, a ver si la repasamos de nuevo, por favor, muchachos. Allí está. Las creencias son definidas como, ahí está para que ustedes lo lean, un conjunto de ideas, conocimientos, valores y símbolos que se aceptan sin necesidad de una justificación racional y que son compartidos por la mayoría de los miembros de una colectividad. Fácil de entender, ¿no? Son afirmaciones acerca de la realidad que son tenidas por verdaderas. Más allá de si la discusión de qué manera se definen, es una manera de definir, de explicar lo que es una creencia. Esta otra que les traje de inteligencia artificial
que dice que una creencia es una convicción de que algo es verdadero o existe. Una creencia es un estado mental, esa me gusta mucho, un estado mental que influye en la percepción, decisiones y acciones de una persona. Y una cosa que yo les comenté personal, que quiero destacar de nuevo, es esta, la siguiente, que no solamente la fe, aquí hay un problema con esto y por eso lo enfatizo, no solamente la fe, me refiero cuando hablamos de espiritualidad desde el lado nuestro, o espiritualidades diferentes, no solamente la fe es una creencia, es mi punto acá. Por eso toda persona es un creyente y, ¿lo pueden decir conmigo? Toda creencia es una fe. Toda creencia es una fe. Yo recuerdo cuando estuve un ratico que me llevaron de paso a la ciudad de Washington después de haber estado celebrando un matrimonio por allí en una ciudad cercana, y recuerdo cuando fuimos, están perfectamente alineados el Capitolio, un gran obelisco que, como todo el mundo sabe, los obeliscos tienen un trasfondo espiritual cuando se levantan, no son simples monumentos, y en línea siguiente, un monumento en honor a Abraham Lincoln. Y en esa parte, en ese monumento, adentro se lee, no recuerdo toda la frase de memoria, pero una parte dice en este templo, lo llama así, templo. Hay mucha más religión de lo que ustedes piensan afuera de los templos que adentro de los templos. El problema es que solamente se identifica como fe todo aquello que funciona dentro de lugares entre comillas sagrados, pero en realidad toda persona es capaz de creer en algo, y de hecho toda persona cree en algo. Y eso es también una fe, es lo que quiero plantearles. Eso lo dije la semana pasada. Entonces metámonos de una vez en esto del poder de las creencias. Creo que está implícito en todo lo que el Señor está diciendo, y quiero mostrarles varios ángulos para ilustrar lo que es el poder de las creencias. Qué tan importante es estar vigilantes al respecto de todo aquello que se configura como nuestra estructura de pensamiento, de concepto, de fe, de diferentes clases de fe y de creencias. Vamos entonces, metámonos en el tema. La primera cosa que quiero decirte ya formalmente, hablando del poder de las creencias, es que las creencias generan conductas y hábitos por sí mismas. Aquí viene un asunto muy lindo con un salmo. Voy a mostrarles ese salmo. Ahí está. ¿Cuántos lo conocen? Primer salmo, primeros 2 versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores. Antes, en la ley del Señor es su voluntad, y en su ley pensará de día y de noche. Así es como lo traduce la Biblia, la traducción Jubilee Bible. Yo quiero que ustedes miren este orden: el consejo, el camino y la silla. No sé si les resulta claro que hay un orden allí. Todo comienza con un consejo. Este relato comienza hablando del consejo, un pensamiento, una creencia, un concepto. Pero ese consejo, aquí está, apártenle un poquitico de todo el comentario alrededor para que ustedes puedan ver la secuencia. Ese consejo nos lleva siempre a un camino. Todo pensamiento, creencia, concepto nos lleva necesariamente a una conducta, a una actuación que le es, escúchame bien por favor, que le es consecuente, es consecuencia, y que resulta ser como su reflejo, el reflejo de la creencia. Y una vez que ese camino se sostiene el tiempo suficiente, se convierte en una silla, y estamos hablando de algo que ya es parte de la persona o un hábito mismo. Un pensamiento, una conducta, un hábito. Un pensamiento, una conducta, un hábito. Lo primero que te estoy diciendo entonces es que lo que creemos nosotros, lo que cada persona cree, se hace visible a través de lo que hacemos. Quiero decir, la primera cosa que quiero destacarte es, hablando del poder de las creencias, es que una creencia tiene el poder de moldear la conducta. Tiene el poder de generar conductas. Este es un asunto que me parece a mí de toda la importancia. Lo que creemos, vuelvo a decirlo, se hace visible a través de lo que hacemos. De otra manera, dicho de otra manera, la cara visible de las creencias son las acciones. Edgardo, me estás diciendo que yo puedo, por la manera como una persona actúa, entender su sistema de creencias. Exactamente es eso lo que quiero decirte. Y aquí aparece un punto interesante,
Porque seguramente o probablemente ustedes habrán escuchado eso de que, bueno, es que ese divorcio que existe entre lo que una persona cree y lo que una persona hace. ¿Han escuchado alguna vez eso? Es que no hay coherencia entre lo que creen y lo que hacen. Déjame decirte algo. El punto es que en realidad ese divorcio no existe. No hay nunca una separación entre lo que una persona cree y lo que hace. Tal vez hay una separación entre lo que dice que cree, pero nunca hay una separación entre lo que cree de verdad y lo que hace. Déjame ponerlo de esta manera. Toda persona es absolutamente fiel a sus creencias. No las traiciona nunca. El punto entonces es bien importante, porque aparece entonces el poder de una creencia afectando mi conducta para mal, en este caso del Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en un consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores. Mira la decadencia que dibuja. Consejo de malos, camino de pecadores, silla de burladores, que está hablando de la peor condición de maldad, donde el cinismo frente a la maldad es total. Y creo que ustedes habrán visto, habrán conocido, habrán escuchado o habrán sido de ese grupo de personas que no solamente llegan a degradarse, sino se vuelven cínicos respecto a su maldad. Tú puedes creer esto, o tú puedes entender bien esto, que todo comienza con un concepto, todo comienza con una creencia, todo comienza con una idea que de alguna manera llega o es sabida o es conocida por alguien. Las ideas realmente tienen un increíble poder en la conducta de las personas. Ahora, esto tiene un lado muy bueno, me parece, ¿no? Una cara muy positiva. ¿Cuál es la cara positiva? Bueno, que entonces yo puedo cambiar mis conductas si cambio los pensamientos que las sostienen. ¿Lo puedes pensar un momentico? Espera, Edgardo. Lo que yo necesito entonces para cambiar una conducta es primero revisar la creencia que lo sostiene. Exacto. Que toda conducta, toda acción está sustentada por alguna clase de concepto. Entonces, si yo quiero modificar la conducta indeseable, ¿de dónde debo partir? Debo partir de lo que la genera. Debo ir a revisar todo mi sistema, toda mi estructura de creencias y de conceptos, como se los alcancé a mencionar la semana pasada. Una transformación de conducta en la práctica, quiero decir, en la práctica, comienza de esa manera. Quiero hacer una aclaración. En el camino de transformación que los seres humanos necesitamos y en los que Dios quiere llevarnos, hay un primer paso que es absolutamente indispensable para aquellos que quieren conocer las cosas de Dios, caminar con Dios, experimentar a Dios, y es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Yo no quiero que alguien se confunda diciendo, entonces toda la renovación de vida se trata de cambiar la forma de pensar. No es exactamente lo que estoy diciendo. Todo comienza con una experiencia con Dios profunda e intensa de rendición frente a Jesús. Y esa rendición frente a Jesús y frente a lo que Jesús hizo es la que nos lleva a poder experimentar el milagro del nuevo nacimiento. No se te olvide nunca que el gran conflicto entre Dios y los seres humanos, en últimas, no son las acciones de los seres humanos, sino la esencia que los mueve. Ese es el gran conflicto. Decía el señor Kenyon, un teólogo de los 50, que cuando Adán pecó, nació de nuevo. Es un concepto súper interesante. Él nació de nuevo para todo lo que el mal es. Él nació de nuevo para convertirse, como en algún momento Jesús mismo se lo señaló a algunos judíos, hijos del diablo. Por ser de una tradición religiosa X o Y. No, porque hay una esencia maligna que penetró en los seres humanos desde el principio, el relato de Génesis desde el capítulo 3 en adelante. Así que para poder encontrarnos con Dios, para poder caminar con Dios, lo primero que toda persona necesita y para experimentar transformación genuina es el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Yo te he puesto otras veces el ejemplo de los que tienen de pronto en su casa un perrito lindo, un perrito aseado, un perrito educado, a un perrito de esos que no le falta sino hablar. ¿Alguien tiene uno así? Y recordarán que les he dicho que lo educado, que lo aseado, que lo cariñoso no le quita lo perro. ¿Te acuerdas?
O alguien me podrá decir que su perro evolucionó y ahora es un ser humano. No, 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 eso no pasa. Eso no pasa, eso no va a pasar jamás. Así que yo quiero hacer este paréntesis para aclarar. El nuevo nacimiento es el requerimiento absoluto para que una persona pueda entrar en amistad con Dios. Es el primer paso para una genuina transformación, verdadera transformación, que a Dios le interesa y que sé que también a nosotros nos interesa. Pero para los nacidos de nuevo hay una cosa importantísima, y es ese trabajo en su estructura de pensamiento, en los conceptos internos, porque afectan sus conductas. ¿Ustedes recuerdan el relato de la Biblia cuando Jesús resucita a Lázaro? Es tal vez el milagro más, ¿cómo se podría decir? Como el clímax en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y recordarán ustedes que en el relato bíblico se nos dice que Jesús clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Pero hay un detalle que se nos da que a mí siempre me hace pensar cómo lo puedo describir o imaginar. El detalle al que me refiero es que dice que él salió, bueno, después de 4 días de muerto. Es un milagro realmente de un nivel increíble, pero dice que salió con las manos y los pies atados. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar entonces cómo salió? ¿Cómo se lo imaginan? Sí, todo el mundo me dice que saltando. Yo no sé si de pronto te va a parecer muy extraño que yo te diga, ¿y qué tal si salió flotando? No, Edgardo, no, ¿y por qué no? Ahora, no es el punto. Salió rodando, salió saltando, salió gateando, salió flotando, estaba vivo, salió. Pero la siguiente cosa que Jesús dice, que ya no fue una tarea suya, sino que fue una tarea de terceros, es cuando Jesús le dice: desátenlo y déjenlo ir. ¿Cómo estaba cubierto? Bueno, como se cubría a los muertos en ese tiempo. Todo completamente amortajado, diríamos nosotros. De 4 días, Marta, la hermana de Lázaro, había dicho a Jesús: no corras esa piedra porque ya el hedor debe ser increíble porque tiene 4 días de muerto. Pero tenía encima, estaba vivo claramente, pero tenía encima todas las huellas de la muerte, todo el aroma de la muerte, todas las marcas ya en ese cuerpo que empezaba a descomponerse, seguramente alguna huella en toda esa mortaja que habían puesto sobre él. Desátenlo y déjenlo ir. Creo que es un buen ejemplo para decir: una persona que ha nacido de nuevo necesita deshacerse de esa manera, de esa estructura de concepto antigua que traía, porque trae la huella de todo lo que es una vida sin Dios. No necesariamente una vida mala, posiblemente sí, horriblemente mala, pero no en todos los casos. Alguien podría pensar: bueno, la gente buena también necesita esto. Sí, también lo necesita, porque el asunto es de un cambio interior. Recuerda lo que te acabo de decir: el perrito bueno, educado, aseado y todo lo demás, no deja de ser perro por eso. Bueno, de la misma manera, los seres humanos, buenos, malos, regulares, como solemos decir, necesitamos el nuevo nacimiento. Pero una vez que experimentamos el nuevo nacimiento, hay una serie de cosas encima que tienen que ser removidas. Es lo que Jesús nos enseña, y creo que aparece en este salmo como una manera de recordarlo. El contraste: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿cuál es el contraste? En la ley del Señor medita día y noche. Claramente está hablando de sus conceptos, de sus creencias. Tengo entonces una cosa para proponerles que voy a hacer hoy en cada punto que les hable. Un reto para dejar. Yo me he dado cuenta que sobre todo a la gente más joven lo del reto le funciona, ¿no? Inclusive me asombra eso que le diga un reto y como que lo toma en serio, como que un reto. Entonces, aquí estoy. Inclusive historias increíbles de retos absurdos que, como es un reto, se lanzan a hacerlo. Ok, les tengo un reto. El primer reto que de pronto pueda funcionar para alguno. ¿Están conmigo? Aquí va a aparecer en la pantalla. Identifica la creencia que sostiene esa conducta malsana que te ensucia. Obviamente implica esto mirar alguna conducta malsana en tu vida. ¿Hay alguna? ¿Hay alguna que tú digas: este es un asunto que no me gusta en mí, es un asunto incorrecto de verdad, es un asunto que no logro resolver completamente? Bueno, identifícalo.
Pero el punto es, identifica la creencia que está detrás y confróntala con lo que Dios dice al respecto, porque siempre, siempre, siempre habrá un concepto detrás de cada conducta. Habrá una idea que la sustente y que provoque naturalmente, orgánicamente, como también dicen ustedes, los más jóvenes, una cierta conducta que es el reflejo externo de lo que esa persona piensa y cree de verdad. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Deja de decir eso de que una persona cree una cosa y hace otra. No es cierto. Lo que una persona hace revela lo que de verdad cree. No lo que dice creer, sino lo que de verdad cree. Ese es mi punto número 1 de hoy. El segundo, vamos rápidamente. Otro asunto acerca del poder de las creencias tiene que ver con que las creencias condicionan el futuro. Escúchame bien, por favor. ¿De qué estamos hablando, Edgardo? Te lo voy a mostrar. Mira este caso de lo que la Biblia dice acerca de Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 18. Voy a mostrarles 2 traducciones de ese versículo que es importantísimo. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que Dios le había dicho, así será el número de tus descendientes. Él abraza algo y eso que abraza condiciona lo que vino a pasar luego. Pero te lo quiero mostrar en otra traducción, Reina Valera. Miren el orden de las frases tan interesante. Él creyó, está hablando de Abraham, y les destaco las ideas que quiero que conecten, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiero llamar su atención sobre estas 3 frases subrayadas. Él creyó para llegar a ser conforme a lo que se le había dicho. Es muy interesante que esta expresión para llegar a ser, eso lo leí alguna vez y se me quedó grabado. En el griego bíblico es la palabra ginomai, que habla con gestar, con algo así como dar a luz, algo también ilustrado como en lenguaje de teatro, como traer a la escena. Lo que él creyó fue lo que vino a la escena. Eso me parece a mí muy serio para nosotros, porque yo lo puedo, sin exagerarlo, lo puedo decir de esta manera: me convierto en aquello que yo creo, me convierto en eso, tomo esa forma. Ya no es solamente el asunto de las conductas, sino el condicionamiento de mi futuro. Lo que estoy diciendo es que mis creencias me moldean, pero también moldean mi futuro. Es la declaración, podemos volver un momento al texto, es la declaración que nos hace Romanos 4. No había esperanza, dice esperanza contra esperanza, un asunto interesante de la fe y la esperanza y su diferencia, pero no viene al caso. Pero solamente el asunto es que lo que él creyó, en lo que él creyó fue en lo que se convirtió. Solo un asunto clave acá, muy importante, que no fue un asunto vacío en lo que él puso su creencia o su fe, sino en algo que se le había dicho. Y aquí quiero aclarar algo. Yo no me estoy refiriendo simplemente a tener creencias positivas. Crea positivo y se va a volver en eso. A ver, empieza a creer que usted va a ser millonario y diga, yo soy millonario. No, yo lo que puedo decir sobre eso, soy de millonarios. Diga, soy millonario, se va a volver millonario. Dígalo, a ver, dígalo, visualícelo. Yo no estoy moviéndome en esa dirección. Yo quiero destacar lo que dice aquí de Abraham. Él creyó lo que le dijeron. Y eran esperanza contra esperanza, porque seguramente atravesaban un montón de pensamientos, como también buenos deseos. Por ejemplo, si quieres entonces un buen futuro para tus hijos, solamente dile, tú vas a tener un gran futuro. Vamos, dilo, voy a tener un gran futuro. Sí creo que el hablar ciertas cosas es importante, pero no sobre el vacío, no sobre el optimismo barato o sobre una especie de positivismo, sino parado en algo especial como Abraham, lo que Dios le había dicho. Pastor, eso era Abraham. No, ese es el caso de cada persona. Dios tiene una palabra para cada persona. Dios tiene una tierra prometida para cada persona. Un espacio que es suyo, que es propio. Yo recuerdo alguna vez haber escuchado un énfasis que un predicador hizo sobre esta parte del Padre Nuestro, la oración tan famosa que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y él enfatizaba, hay algo que es tuyo, que Dios tiene y que quiere darte. Y yo digo, eso es así.
como un buen padre que le asigna una herencia a su hijo. Ah, yo no soy Abraham. Claro, no lo eres, evidentemente no. Ni yo tampoco lo soy, pero sí tengo una asignación del cielo. Si hay algo que el cielo me dio y si hay algo que el cielo me ha dicho entonces acerca de mi futuro también, acerca de lo que viene para mí. Ahora, hay algunas cosas, hay dos, ¿cómo se puede decir? Como dos fuentes de ese vislumbrar el futuro que te puedo presentar. Una, las promesas de Dios que son para todos, porque las que son para todos son para mí también. Pero las otras que son para mí de manera muy personal, las que Dios de pronto me habla de manera muy, muy mía, muy única, muy precisa para lo que es mi propia vida, mi casa y el futuro de los míos. ¿Me estás siguiendo? Hola. No estoy diciendo simplemente que seas positivo o que creas buenas cosas y te vas a convertir en eso, pero sí estoy diciendo que esa expresión de fe o de creencia en algo sí va a moldear hacia dónde te estás tú dirigiendo. Sí va a establecer un cierto patrón de hacia dónde se encamina entonces la existencia de cada uno. Así que tengo el segundo reto, para los que les gustan los retos. El segundo reto es este. A partir de, ahí van a verlo en la pantalla también, a partir de identificar los temores acerca de tu futuro, ¿cuáles son los miedos? O sea, quiero que pienses un momento en eso, que lo hagas ahora mismo. ¿Cuál es el temor acerca del futuro? ¿En dónde está? ¿Una enfermedad? ¿Una quiebra financiera? ¿La ruptura de tu matrimonio? ¿O que algo malo pase con tus hijos? ¿Dónde está el temor? Por favor, míralo un momento, porque no es tan inusual. De hecho, es bastante frecuente que tengamos algún temor acerca del futuro, alguna clase de temor acerca del futuro. ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿Alguien ha experimentado acerca de algún temor, experimentado un temor acerca del futuro suyo? ¿Me dejas ver tu manito levantada si ese es tu caso? ¿Sí? ¿Te ha pasado a ti? Bueno, pensé que de pronto solamente a mí, entonces. Ok, entonces, a partir de identificar los temores acerca de tu futuro, confronta a cada uno de ellos con las promesas de Dios respecto a cada caso. Te estoy diciendo que hay dos fuentes de promesa. Una, las que son para todos. Como el padre de familia que dice, el trabajo que yo he hecho, todo el fruto de eso es para todos mis hijos. Hay cosas que son para todos, por lo tanto son mías. Y yo puedo decir, esa promesa es para mí también. Y súmale, agrégale, por favor, las que son propias tuyas, de las que Dios te ha hablado de una u otra manera, de manera muy precisa para ti. ¿Vamos bien hasta aquí? Hola. Bueno, siempre me dicen, Edgardo, es que no te respondemos porque te estamos poniendo cuidado, me dicen. Pónganme cuidado, pero respóndanme. Ok, entonces, el poder de las creencias. ¿Cuál es su primer poder? ¿En qué consiste? El primero que les dije, el anterior. Generan conductas, ciertas conductas. El segundo, moldean mi futuro. Tienen cierta influencia o mucha influencia en lo que viene al futuro. Vamos con el siguiente. Este es muy interesante para mí. Las creencias interpretan la realidad. Ese es un asunto interesante. Yo les cuento una historia que tal vez alguno recordará. Recuerdo una vez cuando llegué de noche a casa del pastor Gabriel hace años. Él tenía un acuario muy bonito, un acuario marino. Los acuarios marinos son los más bonitos en especies. Y por alguna razón tenía que pasar muy temprano de nuevo por su casa, al día siguiente. Yo me acerqué al acuario marino esa noche y lo observé muy bien. Especies muy bonitas, peces muy coloridos y creo que se llaman anémonas, las que se mueven allí. Y lo que más recuerdo, una langosta, pequeñita, pero claramente era una langosta. Ok, llegué a la mañana siguiente muy temprano y entonces la curiosidad me llevó de nuevo al acuario. Y cuando me acerco al acuario, todo estaba igual excepto una cosa. Ahora no había una langosta, ahora había dos. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Mis creencias interpretan la realidad. Entonces, mi cerebro y mis conceptos y mi aprendizaje empiezan a tratar de explicarme lo que estaba pasando. No, anoche había una, pero ahora hay dos. Bueno, posibilidades. Estaba escondida.
Pero escondida, ¿dónde? Si no hay dónde esconderse. Ok, deseche. La segunda, se reprodujo anoche. Pero se reprodujo ¿con cuál? ¿Dónde estaba el langosto? ¿Cuál la langosta? Pero estupideces ya. Porque inclusive yo pensé, es que es hermafrodita. Y entonces mi cerebro empezó a hablarme un montón de cosas. Mis creencias interpretan la realidad. Y entonces, en medio de todo eso, yo matándome la cabeza, viene Gabriel y yo le cuento pues mi drama, que estaba tratando de entender lo que estaba pasando allí y las tonterías que se me ocurrían. Y obviamente después de reírse un poco de mí, me dice, no, ni hay dos, ni nada de eso. Es que mudó de pie la noche. Lo que tú estás viendo no son dos langostas. Lo que estás viendo es el cascarón donde estaba y la otra es la verdadera, pero yo les puedo asegurar, casi que les puedo jurar, pero eso no, de eso me abstengo, que ahí había dos, no eran dos, una que mudó de piel. Incorporé una nueva creencia, un nuevo concepto respecto a la realidad entonces, y luego me he dado cuenta que son muchísimas las especies animales que mudan de piel y que la razón es crecer. Bueno, miren lo que pasa con este caso. Los espías enviados por Moisés son un muy buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Las creencias interpretan la realidad. Vamos a mirar este texto entonces. Este texto. Ahí está, muy bien. Números 13:33. De ellos, ¿cuántos espías envió Moisés? ¿Alguno lo recuerda? Fueron 12 espías. Y 10 de ellos llegaron diciendo, entre otras cosas, esta: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos, por favor, tomen nota de esto, y éramos nosotros, ¿cuál es la siguiente frase? A nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos también a ellos. Es muy interesante porque este relato, que va pegado a una serie de cosas más que ellos dicen, influye de tal manera en la gente que lo siguiente que empieza a pasar, así amanece el capítulo 14 de Números, empiezan a decir, ¿se dan cuenta? Escuchen esto, estábamos mejor en Egipto. Dios nos sacó de Egipto para matarnos. Es increíble, ¿no? Lo que la mente esclava es. Ellos estaban simplemente viendo todo a través de una mente de 400 y pico de años de esclavitud heredada, imagínense ustedes. El problema, lo que quiero decirte aquí, es que el problema no estaba en la realidad misma, sino en los ojos que la veían. Ahora, Edgardo, entonces estás diciendo que todo es relativo. No estoy diciendo eso. Hay realidades objetivas, pero ¿cómo las interpretamos? ¿Cómo se interpretan? Sus creencias, ahí está en la pantalla, provenientes de una mente esclava, interpretaron la realidad. ¿De qué manera? Pues como un esclavo la haría. Y simplemente dijeron, no, lo mejor es devolvámonos. Allá por lo menos, pues sí éramos mercancía, pero teníamos comida y no teníamos un problema como este de los gigantes. Pero por otro lado están otros de los espías, los dos que fueron diferentes. Miren qué pasa con ellos, vamos a leerlo. Versículo 6 ahora. Allí estaban también, del capítulo, bueno, ya va a darse cuenta de cuál capítulo de Números. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita. ¿Qué dijeron ellos ahora? La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. ¿Cuál es la siguiente frase? Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Ellos vieron a los gigantes como pan comido. La interpretación de la realidad de ellos fue completamente distinta. Y curiosamente, por decirlo de alguna manera, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de toda esa generación, porque ni siquiera Moisés entró, sino solamente estos. La tierra es buena, están viendo una cosa diferente por completo. Ese es mi punto aquí.
Simplemente el hecho de que las creencias interpretan la realidad. Tengo una advertencia que hacerte, por favor. Yo les conté la semana pasada de un experimento médico donde a un grupo de personas con enfermedades de rodillas los separaron en dos grupos. A uno le hicieron cirugías efectivamente en sus rodillas y a otro simplemente las heridas superficiales simulándole una cirugía. Y curiosamente, ¿recuerdan ustedes? Que los dos grupos experimentaron mejoría, pero solamente unos fueron operados. Increíble esto, ¿no? Bueno, algún médico podría explicarnos algo. Miren, una advertencia quiero hacerles al respecto. No le des el crédito total a la primera impresión o sensación que hayas tenido sobre algo. No le creas a lo primero que te diga de manera completa frente a una situación que te afecta. Y entonces tengo un reto más. Este es el tercero. ¿Están listos? Hoy están un poquito como demasiado atentos, dirían, ¿no? ¿A cuántos les gustan los retos? Mire que sí son un buen número. Ok, para ustedes hablo. Mi tercer reto: escoge una situación amenazante del momento. A ver, piensa en una. ¿Qué situación de amenaza tienes personal en este momento? Alguna que pueda ser en el trabajo, en la casa, personal, financiera. ¿Cuál es la situación amenazante del momento? Y pásala por este examen. ¿Cuál examen? Simplemente pregúntate cómo la ve Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Solamente hace la pregunta. Da el espacio para poder decir realmente cómo puede ver Dios esa situación tan amenazante que yo estoy viendo tan amenazante para mí. Ok, me quedan solamente un par de cositas y ya vamos a terminar, pero esta que viene es importante. El poder de las creencias tiene otra cara. Las creencias conforman buena parte de las características de una cultura. Aquí viene un asunto en el que quiero ser, no sé cómo decirlo. Bueno, quiero enfatizarlo de manera especial. Quiero tomar un ejemplo para mostrarles a qué me refiero. El ejemplo del animismo como un concepto del mundo, como una manera de ver el mundo y la realidad. ¿Han escuchado hablar del animismo? No se preocupen que si no, se les voy a decir de qué trata. Aquí va a aparecer en sus pantallas. El animismo es una forma de ver el mundo donde se cree que todo tiene un alma o espíritu. Yo recuerdo cuando vivíamos en Chía hace años que tuvimos una jornada de siembra y traslado de árboles. Y teníamos una persona que acababa de llegar de Suecia, viviendo allá. Y ustedes saben, los que llegan de Europa son como almas superiores, ¿no? Nosotros nos debatimos entre los hermanos mayores que dicen que son los indígenas, una condición de hermanos mayores que por lo menos no lo son para mí, o los europeos que son almas superiores. Pero no olvido el de esa mujer muy amable, muy querida ella, que me dijo cuando yo estaba ya removiendo uno, yo estaba en mi labor de quitarlo, me dijo, no, eso no se puede hacer así. ¿Cómo se hace? Tú tienes que hablarle primero. Tú tienes que pedirle permiso, tienes que decirle que si te permite que lo vas a trasladar. Y me dio todo un, entre comillas, ritual de cómo hacer el traslado del árbol. Pues la cosa era mucho más fácil, ¿no? Remueva la tierra con el cuidado debido y llévelo para donde debe ser, pero no, para ella no. ¿De dónde viene ese concepto? Y muy venida de Europa. Es animismo puro, que enseña que los seres, otros seres vivos pero inertes, plantas, ríos, montañas, tienen espíritu, literalmente tienen espíritu. Yo les he mencionado eso algunas otras veces, ¿no? No solamente las personas, sino animales, los objetos mismos, piedras, herramientas, están animados. Por eso el concepto de animismo. Ahora miren ejemplos de esto. ¿Cómo llega a ser esto tan interesante? Y es un punto que hoy en Colombia es crítico. Y por eso le abro este pequeño espacio. Escuchen esta historia que encontré. En regiones de África como Tanzania, Malawi, Burundi y partes de Mozambique, escuchen bien, las personas con albinismo han tenido una gran persecución. Los albinos, ¿saben de quiénes estamos hablando? ¿Alguien no sabe? Su piel, ¿cómo se podría decir? ¿Se decolora? ¿O tiene
no tiene melatonina. Pero escuchen bien lo que les voy a contar. En algunas zonas rurales de esos países existe la creencia de que los cuerpos de las personas albinas poseen propiedades mágicas. Entonces, cosas como estas: las partes del cuerpo de las personas albinas, cabello, extremidades, órganos, contienen energías o espíritus que pueden transferir fortuna, salud y poder. ¿Hay aquí algún albino? Para que se vaya rápido. Además, creen ellos que los huesos y órganos pueden usarse para medicinas que generan riqueza o éxito. Algunos de ustedes dirán: no, estás contando una historia falsa. No, es en serio. Pero escúchenme bien, no es todo. El albinismo para un grupo de personas en todos estos países se asocia a menudo con fantasmas o espíritus porque no se consideran una condición genética natural. Ahora, ¿qué creen que ha pasado entonces? El asunto no se quedó ahí. Les voy a hacer una lista aquí en sus pantallas. Esta creencia animista que ha generado el asesinato de cientos de personas con albinismo desde principios de los 2000, mutilaciones mientras las víctimas aún están vivas, un mercado negro donde traficantes pueden pagar hasta $75,000 por un juego de partes del cuerpo de ellos. ¿Estás escuchando? Por eso, si alguno está albino por aquí, váyase mientras pueda. Familias que abandonan a niños albinos por la superstición, cementerios profanados para poder tomar parte de los cuerpos de personas albinas. Ahora, me puse a averiguar y aquí apelé a la inteligencia artificial para decirle en qué países hoy el animismo está realmente instalado en alguna forma, en la estructura social o política. Y eso fue lo que encontré. Miren, encontré algunas en sistemas de gobierno. Por ejemplo, en Japón, las políticas, esto fue muy interesante para mí, porque yo he denunciado que en Colombia mucho de lo que se está, ¿cómo se puede decir?, argumentando como ecológico es animismo puro. Animismo puro. Y que eso nos lleva a esa ruina material, incapacidad de explotar adecuadamente los recursos, porque no se pueden tocar. Se dice que porque no hay que ser extractivistas. En realidad el tema no es el extractivismo, sino el animismo. Es muy diferente. Y mira este caso. Las políticas de conservación forestal reflejan conceptos animistas sobre bosques sagrados. No son sagrados por el oxígeno o por el CO2 que capturan, sino porque tienen espíritu. Pero encontré más. Bután, mira esta, su política de felicidad nacional bruta, ese sí yo no sé por qué lo llamarán así, incorpora principios budistas animistas sobre la armonía con la naturaleza. Pero les tengo más ejemplo. Bolivia, la Constitución del 2009 incorpora conceptos indígenas animistas como la Pachamama. ¿Les suena familiar? Y les tengo una más. En Ghana, antes de grandes proyectos de desarrollo se realizan ceremonias para aplacar los espíritus locales. Hablando de las creencias y su poder y cómo afectan las culturas. Les tengo una imagen aquí muy interesante de la que no voy a hacer mucho comentario para que YouTube no me censure. Pero creo que saben quién está ahí. Creo que todo el mundo sabe quién está ahí. Y hoy nos quieren vender que toda la parte animista que nos viene de los indígenas por todo lado es la correcta. Esa es la sabiduría ancestral y a la que tenemos que apelar todos nosotros. Si tuviéramos el tiempo, podríamos hacer un gran contraste entre las creencias del animismo respecto al mundo y lo que la Biblia dice respecto a esos mismos aspectos. Pero se los quiero mostrar aquí para que podamos generar como una gran advertencia, porque estos mismos practicantes de todo esto y los mismos gobernantes son los que se han opuesto radicalmente a que nuestras naciones tengan la más mínima influencia que venga desde la fe cristiana. Esa no les sirve. En ese caso siempre hay que tener la división Estado-Iglesia, pero desaparece por completo cuando los pasillos de gobierno entonces están llenándose cada vez más de rituales que vienen de los hermanos mayores y el animismo se ha instalado tremendamente en muchísimos espacios. Por eso utilicé esa solamente como un ejemplo.
Ok, muchas gracias. Quitémosla antes de que YouTube nos tumbe la transmisión. Mi cuarto reto, y ya vamos cerrando con esto. Mirando aspectos prácticos de tu vida, por favor, piensa un momento en tu propia vida. Identifica la cosmovisión que de verdad te gobierna. ¿Qué piensas tú de aspectos centrales? La vida personal, empecemos por la vida personal. ¿Cómo administras tu dinero? ¿Cuál es tu creencia de cuáles son las maneras correctas de administrarlo? ¿Cómo manejas tu vida íntima? Me refiero a tu vida en lo más personal, o tu vida, por ejemplo, en el orden de comportamientos o conductas sexuales. ¿Cuál es tu concepto al respecto? ¿Estás seguro que es el concepto bíblico al respecto de ese punto en tu propia vida? O hablemos de la familia. No, que la familia es cualquier cosa, 3 perros, 4 gatos. Bueno, yo sé que 3 perros y 4 gatos pueden ser valorados como una familia, lo cual no cambia el diseño natural de la familia. No lo llamo tradicional, sino el natural de la familia. ¿Cómo fue que Dios la conformó? Y todavía la Constitución colombiana la reconoce así, creo que es el artículo 42, que habla de la unión de un hombre y una mujer para comenzar una familia. Pero ¿cuál es tu concepto? ¿O tú crees que realmente se puede hablar de familia en el sentido en la concepción bíblica de cualquier otro estilo de familias? ¿Cuál es la manera como tú ves eso? ¿Cuál es la manera como tú crees que un Estado debería manejarse si estás metido, por ejemplo, en gobierno civil, en política? Si eres, por ejemplo, una persona involucrada en leyes, ¿qué crees tú? Ayer discutíamos un ratico con el taxista que me llevaba, el conductor que me llevaba al aeropuerto, de este punto. Y yo le decía, el síndrome de Luis XIV le gusta mucho a un cierto pensamiento político. ¿Cuál es ese pensamiento? Luis XIV, el Estado soy yo. El Estado soy yo. Claro, es muy conveniente que todo sea del Estado, porque finalmente vía Estado me apodero de todo, hasta de la conciencia de las personas. Es un concepto bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre el gobierno civil? ¿Para qué existe? ¿Cómo debería ser un Estado desde la perspectiva de Dios? Te puedo hacer una lista enorme de cosas. ¿Están conmigo, por favor? Ya estoy terminando, no se preocupen. Entonces, mirando aspectos prácticos de tu vida, identifica la cosmovisión que de verdad te gobierna y explora una cosmovisión bíblica que la contraste, una cosmovisión bíblica al respecto de cada uno de estos temas. Y cerremos con esto, un comentario final. La calidad de las creencias puede medirse por su efecto, es lo último que quiero decirte. ¿Qué generan finalmente? ¿Qué producen? ¿Qué resultados hay detrás de ellos? Todo esto para hablarte del poder de la creencia, porque cuando Jesús habla de la construcción, está diciendo que uno construyó haciendo una cosa primero, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y creo que está hablando de un ejercicio de quitar de en medio un montón de cosas que impiden que nuestra casa tenga el cimiento correcto, que nuestra casa, que es nuestra vida, tenga el cimiento correcto. Y un punto allí que no podemos eludir son nuestras creencias, mis queridos amigos, nuestras creencias, en todos los aspectos que les estoy diciendo. Entonces, llévense esto, por favor, una frase del señor Víctor Frank que me gusta mucho. Perdón que la borré aquí, Dios mío. Miren lo que él dice, o lo que se habla de él. Él desarrolló la creencia de que incluso, él no es una persona cristiana, claramente no lo es, judío, influido de todas maneras por una cosmovisión judía en muchos aspectos, y creo que a partir de allí él construyó lo que él tiene hoy o lo que generó. Pero miren esta descripción sobre él. Desarrolló la creencia de que incluso en el sufrimiento extremo se puede encontrar sentido. Esta perspectiva no solo le ayudó a sobrevivir los campos de concentración, sino que transformó su trauma en la logoterapia. Es una escuela terapéutica que hoy se usa muchísimo en muchísimos lugares. Mi último resumen de reto lo pongo de esta manera. Mírenlo aquí. Aprende a pensar a partir de la revelación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de la revelación, no me refiero a algo etéreo por allí, sino me refiero a lo que Dios nos ha dicho acerca de la vida, acerca del mundo, acerca del universo. Y que a partir de lo que Dios ha dicho, lo que Dios reveló sobre todo esto, que sobre eso nos paremos para pensar el mundo. Sobre eso nos paremos para entender la realidad.
Ah, pastor, pero yo puedo escoger otro punto de partida. Ah, por supuesto. La garantía del punto de partida va a ser lo que defina la calidad de lo que edifiques encima. Es como en el periodismo. Una noticia vale, no tanto porque sea noticia, sino por la fuente, de dónde viene. Yo puedo salir a la calle para empezar a decir que empezó la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué creen que pasaría? ¿Ah? Me van a decir, se enloqueció el pastor. Pero si de pronto, no sé, una de estas famosas cadenas, no porque sean buenas de periodismo, sino porque son famosas, entonces empieza a decirlo, tal vez va a ser diferente, la fuente de dónde viene. Y el resumen de todos mis retos está aquí. Aprendamos a pensar a partir de la revelación, que esa sea nuestra gran fuente y nuestro punto de encuentro en todos los aspectos. Voy a pedirles que estén de pie, por favor. Andresito, ¿me acompañas? ¿Cuáles son los puntos entonces que te he dicho hoy? A ver si los recuerdas. Hay que trabajar en este tema de verdad, en el poder de las creencias, porque las creencias generan conductas y hábitos, porque las creencias condicionan el futuro, porque las creencias interpretan la realidad, porque las creencias conforman buena parte de las características de una cultura. Yo estoy tratando de darte razones por las cuales, razones para tomar en serio el tema, para poder decir, necesito un filtro dentro de mí, yo le doy gracias a Dios por el aprendizaje que tenemos en tantos lugares. A mí me gusta aprender. De acuerdo con Gallup, que maneja, yo soy coach acreditado por Gallup, de lo que ellos llaman el coaching de fortalezas. Fortaleza es definida por ellos como un talento que ha madurado, y un talento natural que ha madurado y está cumpliendo su objetivo. Es un asunto muy interesante, que para mí roza mucho o me ayuda mucho a entender lo que es la vocación, un tema importante también. Pero según Gallup, en el caso mío, de 34 temas de talento que todos tenemos, en los cuales obviamente hay 5 principales y tal vez los 10 iniciales son importantes. El primero mío, ¿sabes cuál es? Aprendedor. Y eso sí que me describe. Un aprendedor no es un ratón de biblioteca, que me gustaría serlo, un ávido lector o algo así. Un aprendedor es una persona a la que le gusta aprender, disfruta aprender. Estoy pensando, por ejemplo, si Dios lo permite, meterme a esta edad que tengo ya, pero todavía tengo el cerebro como suficientemente elástico para aprender, creo. Me quiero meter a hacer una maestría en historia, porque creo que me puede ayudar mucho. Estaba pensando, ¿la hago en español, la hago en historia? ¿En qué la hago? Quiero aprender. Me parece que el aprendizaje normalmente es bueno. Me parece que hay mucho concepto bueno por todo lado. Pero yo estoy hablando no en contra de los aprendizajes normales, sino a favor de decir, tengamos un filtro más alto. Y ese filtro más alto es pensar desde la revelación y hacer propuestas desde allí, nosotros mismos, juntando lo que sabemos, cómo hacer empresa, cómo tener centros educativos, cómo manejar la familia, cómo administrar las finanzas, cómo conducir un Estado, una institución pública, cómo administrar personal, cómo curar a la gente. Que podamos entonces traer toda la experticia y todo el buen conocimiento que tenemos y nos paremos sobre la revelación para decir, ok, Dios, ¿cómo va a ser esto? ¿Recuerdas el caso que te he contado del médico que me hablaba a mí, de cuando yo le pregunté a él de dónde tenía él como su concepto tan interesante del mundo y de la vida? Me dice, de la estaca. ¿Te acuerdas de esa historia? Su respuesta fue, de la estaca. Obviamente no entendí nada y al cabo del rato él me explica. Me dice, ¿no has leído en Deuteronomio que dice que Dios les mandó a los antiguos de Israel, y cuando fueran al campo por sus humanas necesidades llevaron una estaca para sepultar sus desechos corporales? Una referencia por demás maluquísima. Y es cuando yo le pregunto, ¿y qué con eso? Me dice, ¿cómo que qué con eso? Que por esa razón, por una instrucción tan simple como esas, fue el único pueblo de ese tiempo que no sufrió con la fiebre tifoidea. Entonces entendí bien todo. Pensar desde la revelación, construir desde la revelación, porque la creencia tiene un poder enorme en la forma como se construye la vida de una persona y en lo que hacemos nosotros. Y puede que seamos cristianos ya nacidos de nuevo, pero si no nos hemos soltado de las huellas de lo muerto,
seguramente estamos todavía reflejando en la forma de vivir acciones que no son las que realmente Dios quiere, que tampoco producen un buen efecto en nosotros. ¿Me hago entender? Ese es mi objetivo hoy, la razón por la cual te estoy diciendo todo esto. Vamos a orar. Señor Dios, yo te pido que tú entres en el mundo de nuestras ideas de una forma muy activa. Señor, oramos muchas veces para que tu Espíritu Santo nos toque en nuestros estados de ánimo o en nuestra condición física o emocional, pero hoy yo te pido que tu Espíritu Santo entre en el mundo de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestros conceptos. Yo te pido que entres allí. Yo creo, Señor, que tú tienes mucho que decirnos y que tienes mucho por hacernos entender. Entonces te ruego que activamente entres allí por medio de tu palabra misma, el texto de tu palabra sobre los distintos temas de la vida, pero además por la acción de tu Espíritu Santo, que nos dejes ver, Señor, campos oscuros en nuestras creencias, creencias incorrectas, creencias malsanas, inclusive creencias paganas que todavía prevalecen en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en gente que provoque grandes y buenos cambios, porque tienen tu concepto del mundo y de la vida, porque ven a través de lo que tú nos revelas, de tu verdad, de tu palabra. Yo te pido eso, Señor, yo te pido eso. Déjame orar por ti un momento más, por favor. Si eres un abogado, por ejemplo, si trabajas en el litigio público, si de pronto estás siendo defensor de causas o defensor de pronto de personas acusadas, si hubiese alguno entre nosotros que sea lo que yo entiendo un defensor de oficio, o si es tu tarea, yo oro por ti. Hay abogados aquí, levanten sus manos a los cielos. Señor, yo oro por los abogados para que defiendan las causas justas, para que sean propositivos, para que vean tu palabra con una luz diferente y lo apliquen, Señor, en su campo, en su espacio, administrando justicia o sustentando reglamentos, inclusive proponiendo proyectos de leyes y cosas así, o en la defensa de personas que están siendo vulneradas. Si eres médico, levanta tus manos, por favor. ¿Hay médicos aquí o profesional de la salud? ¿Hay alguno acá? Sí, ahí veo algunos. Déjenme orar por ustedes, médicos o profesionales de la salud. Señor, gracias por ellos. Yo te pido, Señor, que tú les puedas mostrar activamente también a ellos la forma como puedan ayudar a personas a curarse. Tu mano sanadora, no solamente por la oración de ellos, sino por la acción de sus manos. Señor, ayúdalos a los que trabajan en el ámbito emocional de las personas. Ayúdalos a poder desmontar los fantasmas y los miedos de otros, y que puedan ver, Señor, bien herramientas que vengan de tu palabra para ayudar a otros. Si hay maestros acá, por favor, levanten sus manos los maestros. Quiero orar por ustedes, docentes. Te doy gracias, Señor, por los maestros que están acá, por los docentes. Padre Dios, dale la capacidad de influir para bien en la vida de sus estudiantes. Si son niños, si son jóvenes, si son adultos. Yo te pido, Señor, que ellos inspiren a sus estudiantes a poder ver el mundo con tus ojos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Si hay personas aquí que de pronto están inmersas en gobierno civil o en instituciones políticas o públicas, levanten sus manos a los cielos si hay alguno así. Gracias, Señor. Yo te doy gracias y te pido, Padre bueno, que ellos puedan ser agentes de bendición en los espacios públicos, que neutralicen tanto concepto errado que hoy se ha como entronizado en nuestra estructura de gobierno o en nuestra estructura social también. Gracias, Señor. Hay académicos acá que trabajan en universidades, son docentes de universidades específicamente. Yo oro, Señor, por ellos, para que ellos puedan también traer, Señor, otra luz, una cosmovisión a tu manera. Te ruego, Padre bueno, que a través de ellos una luz distinta se encienda y discusiones distintas se abran. Te pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Emprendedores hay aquí, empresarios que están comenzando una tarea. Señor, yo te pido que ellos puedan ser un modelo de administración a tu manera,
de justicia en el trato con sus trabajadores, de amor por las familias de los que trabajan con ellos, pero también de sabiduría y de entendimiento para administrar bien sus negocios y para hacer con eso como propuestas de empresas y de emprendimientos. Señor, también te pido que les des más ideas incluso, pero que también confrontes las que tienen. Te pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por esta tarde aquí, por cada familia y por cada persona que está en este lugar. Y gracias, Señor, porque de una u otra forma abrazaremos el reto, ese gran reto de aprender a pensar desde la revelación. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Amén, amén, amén.